minutos, un tema de mucha actualidad, es lo referente a la extensión del plan de regularización, que ha provocado muchas opiniones. Con nosotros está José Ricardo Taveras, exdirector de Migración, hombre que manejó el tema, estuvo al frente con responsabilidades importantes y nos puede hablar con mucha propiedad sobre esto. Buenas tardes, José Ricardo Taveras. Sí, muy buenas tardes a todo el equipo. Bienvenido. Muchas gracias. Me estoy estrenando aquí. ¿Cómo vas a haber venido? No aproveche. Usted como que estaba tan caro y selectivo, eso José está Ricardo. lleno de amigos. Entonces yo, pero qué va, mira. Pero usted vendía tan caro. Pues si no, por los haitianos no José Ricardo, Estaba caro y selectivo sin ser ministro. después que Vinicito lo sacó de ahí de migración, no había vuelto a los medios, no sé qué me le pasó, Ricardo, un hombre tan activo. no había vuelto a donde no me invitan. No. Lo que Vinicito es muy agresivo con su estrategia. Daño terrible que le hizo Vinicito a la Ricardo. Fuerza Nacional Progresista. ¿Y por qué que ustedes, que son los que más quieren a Vinicio, son Mi los que hermano. más lo Oh, atacan? eso no es Es que fue un error, su decisión fue un A los error. amigos se le dicen los errores cuando lo cometen. Fue un error garrafal. Que no debió hacerle eso a la fuerza ni al viejo. No todo el mundo opina igual sobre esa decisión No, de la no, Fuerza Nacional claro, Progresista. en el PRM opinan diferente. El PRM, él hizo que yo aumentara 7%. No, y en la Fuerza Nacional Progresista también. Si no, pregúntenle a él. Ajá, pregúntale a Pérez ¿Fue Gripe. correcta o incorrecta esa decisión? No te refieras a eso. no Vamos te a hablar de refieras a eso, migración, vamos a hablar de Ricardo. migración. Eso lo hablamos fuera del aire. Ahora, en ese bloque nunca lo van a querer de verdad a la fuerza. Exacto, gracias. De forma sincera. Gracias, Cristian, brillante. No, pero es que Sí, tampoco, y ya lo veremos, mira, ya lo veremos. vamos a hablar del tema que venimos a Migración. hablar. Pero es importante dejar Ricardo, claro correcto. Livia. que la fuerza no ha estado en ese bloque. ¿Cómo? ¿Ya No, salieron del no, bloque? No, espérate, es que No había estado. Que nunca ha estado en el nunca, bloque. No, porque el problema Punto, es... pero no reprobado. No, porque una cosa es que se haga una inteligencia común para el objetivo de la Junta, que los tribunales, etcétera, y otra cosa es ser parte de un bloque opositor ya en una línea política. No, es una línea de de procurar consensos. Pero yo vi aquí que Antón siendo vocero de ustedes en la rueda de prensa. Para temas específicos, para la Junta Central Electoral. Vámonos, hombre, vamos a dejar. Vamos a migración. Vamos a migración, no, no, señores. la aclaración. Entonces, ¿cómo La se llama el bloque de decisión. ustedes? Nosotros somos la Fuerza La Nacional Progresista. vuelta y se- atrás. No. Vuelta atrás. Originalmente se llamaba el Foro Soberano. ¿Cómo es el Bueno, sí, óyeme, el polo soberano. Es como una avanzada electoral chiquita. Kiki, que era vocero de la fuerza en ruedas de prensa. Bueno, Eso lo discutiremos en otro momento. No, pero El ya- Consejo de Migración extendió por un año el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Ustedes aparentemente no están conformes con esa decisión. ¿Por qué? ¿Viola la Constitución por supuesto. y la ley de migración? Lo primero es que en la materia de extranjería, artículo 25, artículo 93, 1G de la Constitución de la República, es facultad exclusiva del Congreso Nacional. Así es. Entonces, el presidente de la República pudo votar el decreto 327-13 porque tenía un mandato especial De la ley de migración. en el artículo 151, 28504. Que estaba retrasado. Estamos dando los... Vete buscando el decreto, Ángel, por favor. ahí. 327. Ayer lo leímos. Decreto que tenía un retraso desde el 2005 para su implementación. Sí, desde el 2000, Del 4. Desde el 2004. Del No 5 porque fue El al día final de 16 de agosto del 4. Acuérdate Sí. que esa ley se firmó el 15 de agosto 15 de del agosto, 2004. Estoy de acuerdo. Sí. Fue la última Presidente ley Mejía. que firmó el presidente Hipólito. Mejía. Sí. Y entonces tenían 90 días para el reglamento. Y ustedes saben que mucha gente me pregunta, ¿y qué tú hiciste? Digo, bueno, mira, esa ley no se estaba aplicando porque no tenía reglamento. Entonces tú lograste. Eso es una parte, una pequeña parte de los logros de mi gestión. Pero aquí no estamos, vámonos a lo que tenemos que ir. El presidente puede votar ese decreto, porque tenía un mandato especial de la ley, que le mandó a organizar un plan de regularización. Uno. Un plan. No 10, ni 20, ni 30. Un plan de Nos regularización referimos a la ley 168. A la 28504. a la 285. Esa es la que da el mandato. Sí, porque al decreto.
Del Para el decreto, decreto, para el sí. decreto, pero es que me confundí, sácame de la duda, José Ricardo, porque estamos hablando de la ley y el mandato lo da la 168 No, para el plan de regularización. No, el plan de regularización comenzó 168, antes. la sentencia 168, que me imagino a eso te refieres. Es el 14. Y a la ley Se 69. remite a la ley de migración, al artículo 151, y entre las injusticias que se han sacado contra la sentencia, es decir, que lo mandó para un limbo a los ciudadanos, todo lo contrario. Lo que dijo fue, estos ciudadanos no son dominicanos, siendo coherente con la jurisprudencia dominicana durante más de un siglo que definía que era un extranjero en tránsito, lo había definido en ocasión de los litigios de la fianza judicatum solvit, que tiene precedentes desde el principio del siglo XX en la jurisprudencia dominicana. Y lo definió en el 2005, cuando la Suprema Corte anterior, en calidad de Tribunal Constitucional en ese momento, había definido quiénes eran los dominicanos y quiénes no. Ahora, Entonces, párate ahí, Ricardo, porque la pregunta de Pedro es bueno que el país la tenga clara sí. diametralmente. El plan de regularización no tiene nada que ver con el tema de la ley 169, que es consecuencia de la sentencia 168. Así es. Ese es otro Porque tema. que ese es el que genera el plan de cedulación, que le da un mandato a la Junta, el plan de naturalización, que son los aspectos A y B que contiene aquella ley, y el plan de regularización que implementó en principio Migración, es fruto del mandato original de la ley de migración Exacto. del 2004, De la que por 284. no tener un reglamento No se aplicó. nunca se aplicó, y que para salvar esa situación que se había venido acumulando de muchos indocumentados que se habían ido quedando en el país, se genera un plan que ya se conocía que había ese problema en el 2004, y por eso la ley en el 2004 manda que se haga el plan, que si se hubiese hecho en el 2005 no tuviéramos la dimensión del problema que tenemos hoy. Gracias, José Ricardo. Adelante, Sí, José sí. Ricardo. No, es muy importante lo que estamos hablando, porque la gente pierde la secuencia y confunde Claro. las cosas. Si nos vamos a eso, mira, la Constitución, sería bueno que un día, si ustedes quieren, yo vuelvo y hablamos, o no sé qué tiempo tenemos, pero un día podemos hacer, desarrolle. edificar la población sobre la sentencia. Sí, ese es otro tema. muy Porque importante. realmente hay la han sentado en el banquillo de los acusados injustamente. Y hay la jurisprudencia, no en la República Dominicana, no, de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, de la misma Corte Interamericana de Justicia, las Cortes Europeas, toda la jurisprudencia internacional es consona con las disposiciones de la sentencia 168. Pero no quiero distraer los amigos. Ese es otro tema. José Ricardo, y es bueno ahí, antes de que tú desarrolles. Un día en podemos amplitud, desarrollar ese tema que el país Urgente. recuerde que la 168 emana de un reclamo de un Particular. recurso que incoa particular a la ciudadana Juliana de Guiz de su estatus Exacto. migratorio en República Dominicana. Y la respuesta que le da el Tribunal de Alzada, el Tribunal Constitucional, es la ley. Dice, no, usted no tiene Y derecho. la- Para tener Eso- derecho es esto, esto y esto. Y la decisión de la Suprema es un recurso elevado por grupos, Estoy de acuerdo. ONG locales y haitianas Ajá. en contra de la ley de de la migración. ley de De la ley de migración. migración. Así es. Exactamente. Exacto, y es Así donde es. nace todo. La sentencia 9 del año 2005, porque esa ley nace el 15 de agosto, que es promulgada. Promulgado. Entonces, el 27 o 28 de agosto ya estaba depositado un recurso de El inconstitucionalidad. Mocha, Sobre la esos base grupos. de que estaba lesionando la nacionalidad de muchos dominicos haitianos. Sí, sí. Yo Ahí recuerdo es que, ahí O que de es dominicanos importante, de origen haitiano y es- también es se puede importante llamar. Así es como ellos lo llaman, ¿verdad? cuando en esa decisión de diciembre del 5, del 5. la Suprema hace el siguiente razonamiento. Si los representantes diplomáticos que llegan con todos los requerimientos y cumplimientos de acuerdos internacionales, de leyes, del acuerdo entre dos naciones, depositando toda su documentación, si esas personas que se asientan con esa legalidad completa, si los hijos de ellos no son dominicanos,
Entonces el razonamiento de la Suprema era No, mucho menos los hijos de personas en tránsito que estén pasando o de Que personas estén ilegales. ilegales Llegó en hasta territorio dominicano. Tan Llegó sencillo hasta como más eso. lejos, no simplemente un representante diplomático, ¿verdad? Que la excepción está hecha, sino un ciudadano extranjero común y corriente que haya entrado Que haya legal. entrado. Lo que dice es, si estos entraron legalmente, a fortiori, Exacto. los que entraron legalmente no son dominicanos, los que entran ilegalmente Mucho son menos. mucho menos. El problema fue que el tránsito se extendió demasiado. Era un tránsito El problema es que- que abarcaba muchas décadas, Pero- donde se habían producido situaciones de tipo jurídico. Por ejemplo, una persona ilegal en la República Dominicana tiene 3, 4, 5, 6, 8, 10 hijos, y esos hijos, de acuerdo a la propia Constitución dominicana, hasta el 2010, al haber nacido aquí, Falso. podían considerarse dominicanos. Falso. Y así, lógicamente, lo invocaron. Y eso fue parte, inclusive, de la justificación de la campaña que se desarrolló a nivel internacional, Sí, pero- planteando pero- que esa pero gran era- cantidad era de correcto. personas que habían nacido aquí prácticamente se convertían en apátridas. Eso fue, si no se produce esa reacción a nivel internacional y la República Dominicana no se ve prácticamente acorralada, probablemente esa sentencia no hubiera tenido ningún Ahora- problema ahora- para yo- materializarse. Luis Pero José- fue que no afectó a nosotros como país. Luis José, en ese punto, para que no nos nos metamos digriguemos. en ese tema, porque yo estoy de acuerdo con José Ricardo, un viernes nos sentamos y vemos la sentencia, que es importante que el país lo Muy mantenga importante. fresco. Sí. Tú estás dando en la diana. El tránsito era largo. Lo trajeron los ingenios, los empresarios, un grupo de ladrones, abusadores, chupasangre de este país, y lo dejaban aquí en complicidad con el gobierno y las autoridades. Sí. Y generó una situación de ilegalidad colectiva para un grupo de gente que Por crearon eso, hijos y preci- familia. Ahora, precisamente mi por problema eso. es ahora que estamos en la misma circunstancia. Hoy tenemos la misma situación, José Ricardo. Peor, Por favor. peor. ¿Por qué? Porque tenemos 250,000 personas que un grupo de funcionarios le dijo irresponsablemente, aunque ustedes no tienen condiciones para ser dominicanos, ábranle la brecha, señores de migración y señores de cédula de la Junta Central Electoral, comiencen a cedular a toda esta gente y ustedes verán cómo en un año tendrán residencia y serán nacionalizados. ¿Es así o no es así, Ricardo? Esto es un problema tan serio como aquel que se creó, este que se está discutiendo hoy. Entonces vamos a este tema. Mira, lo primero es que quiero entrar en la materia, ¿verdad? Pero quiero dejar esto de tarea. El tránsito no se puede ver, que la concepción jurídica del tránsito, con la concepción, vamos a decir, profana del tránsito. No es de que yo vine y pasé y pasado mañana voy a coger un vuelo para continuar o dentro de 3 horas conecto para seguir a Nueva York. No es eso. Hay una concepción jurídica de lo que es tránsito, que son dos acepciones totalmente diferentes. Pero eso lo vamos a ver un día que ustedes me inviten. Sí, sí. Si es viernes, le toca invitarme a tomarme un vino después que salgamos de aquí. Ah, no, Cristian es Sí, es espléndido bien. en ese No, no, sentido. no, Viene, no, viene no, de Delo los por hecho, mejores. delo por hecho. Si Yo tú no sabes contar, Hacemos serrucho, no hay problema. Yo no negocio los viernes con Santiago, pero si yo voy a Pero tener así, sí, ¿verdad? semejante Dilo compañía, por hecho. tú ves, yo me quedo y le cobro ese favor. Ese No por peaje. el vino, por compartir con No, y ustedes. hacemos dos tertulias, una aquí en Además, el vivo y vino la es puede otra la sacar extendemos. cosas que el hombre se calla. Es interesante, pero los voy a invitar a ustedes y a los amigos radio oyentes que busquen. Yo tengo una página en Facebook. En las notas hay un artículo que se llama La sentencia versus el juicio estólido. Yo quiero que lo leamos y entonces ustedes van a ver cómo ahí yo respondo todo, absolutamente todo. Lo pueden buscar, está ahí. el estatus de los 250,000, de los ¿Cuál es? Ahora 244,000 la situación. sin papeles irregularizados. Fíjate, sí. Mira qué pasa. Hoy este programa es muy bueno porque yo he estado yendo a muchos medios, pero aquí yo ya vengo después de haber visto una comparecencia, o por lo menos un pequeño pedazo de la comparecencia del ministro de Interior, donde él trata de justificar la medida. La justificación que dan es que ellos no están extendiendo el plan, que no están reabriendo el plan, que es solo para la gente que ya estaba inscrita, número uno. Peor todavía. Número 2, están explicando que ellos no han extendido el plazo para depositar documentos, que ellos extendieron el plazo de la vigencia del Del estatus carnet. que concedieron.
del carnet. Más grave del- todavía. del- Pero, del- pero, del pero ellos estatus. están dando una explicación más grave todavía. No, y se extiende porque Más grave. no concluyeron la entrega de documentos. Esa es la razón. La ¿Y explicación con es qué mucho, objetivo la extiende? Pues, pero claro. la explicación es mucho más grave, porque el problema es que yo digo, bueno, yo no. Lo que estoy exponiendo es defendiendo lo que firmó un ciudadano muy especial que se llama Danilo Medina Sánchez. A través del decreto 327.13, artículo 3, dice que el plan tiene un plazo único de 18 meses. Posibilidad Pero de extensión de acto seguido, 45 a otra artículo 4 dice consecuencias que el ciudadano extranjero que esté radicado ilegalmente en la República Dominicana, que no se acogiere al plan o que aún acogiéndose no completare los requisitos dentro del plazo indicado, se tiene que atener las consecuencias de la aplicación de la ley y ser deportado. Artículo 4, textualmente. O sea, yo no sé por qué tratamos de tapar el sol con un dedo. Están violando la ley por razones humanitarias, dime eso mejor, y no me diga que no están violando la ley. Y el decreto. Segundo, entonces ese plazo, si no se está extendiendo para completar los documentos, ¿para qué se está extendiendo el plazo entonces? Porque, o sea, me pregunto, señor ministro, ¿para qué usted lo está extendiendo? Si usted mismo ha dicho, y el ministerio, mi querido hermano, porque ese es mi hermano, el ministro de Interior es Y mi casi hermano, conpueblado. un caballero. ¿Para qué están extendiendo el plazo? Porque primero, el decreto no le da facultad de eso, porque también el decreto establece claramente que una vez vencido el plazo que se le diere en el marco del plan, que es un estatus migratorio provisional, la consecuencia es ir a migración y aplicar por la renovación de su estatus condición. migratorio legal. Y entonces la migración ahí se encargaría de establecer la categoría y subcategoría en que deben ser registrados. Entonces, lo está violando 3 veces el gobierno el asunto. Porque estamos hablando de que la extensión del plazo se justifica si es para completar documentos. Claro. Se justifica entre comillas si la ley no tuviera, si no tuviera el decreto esas limitaciones que tiene. Eso es peor. Pero ahora la explicación que se está dando es peor. Porque, señor, vamos a bypassear otra vez a migración. Porque ese es el problema. Valga el verbo. Sí, valga el verbo. Somos Porque creativos. ese es el problema. Yo te voy a decir una cosa. Los presidentes a veces... Aclara, Ricardo, ¿por qué tú dices bypassear Migración tiene una tarea permanente Claro. de regularizar a los extranjeros. ese es yo el era- problema. El Pero, plan José fue Ricardo, extraordinario. Oye, Eso Pero, era- José Ricardo, fue que no se crearon los dispositivos administrativos para aplicar el decreto o No. fue falta de voluntad. que no tenían papeles lo que se... No, porque bueno, es que el decreto establecía unos Óyeme, procedimientos es y que- se supone que junto con los procedimientos se establecían también los mecanismos para hacerlo cumplir. ¿Qué Están fue lo ahí, que pasó? Están ahí. ¿Y qué pasó entonces? Óyeme, el problema es no querer tener la humildad de reconocer el fracaso del plan. Claro. Pero Entonces, el plan no fracasa ese solo. es ¿por el qué? punto. ¿Por qué No fracasa? fracasa solo, pero déjame explicarlo. En primer lugar, Y Ángel hace yo una le voy a anotación facilitar a ustedes ¿Serán 8,000? el borrador de lo que Migración remitió bajo mi dirección al Poder Ejecutivo Como plan de regularización. plan de regularización para que ustedes lo lean, se entretengan un fin de semana entre lo que se mandó y lo que salió. El problema es que cuando tú tienes un punto de vista, que es lo que le ha pasado al gobierno, el presidente está rodeado de una serie de asesores, de ministros y de personas que, De antinacionales. que tienen su concepción. Y tienen una visión Y del en el tema Ministerio de la migratorio. Presidencia hay enquistada una concepción, una visión de este problema. Así es. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el ministro de la Presidencia, que es en quien el presidente ha descansado para la ejecución de la política, ha hecho prevalecer su visión sobre el tema y no se ha subordinado a la soberanía de la ley. Se ha sobrepuesto entonces. Entonces, claro, porque el problema es que desde que tú haces el primer defecto del decreto, bueno, en migración está José Ricardo Tavera, ese es de todo lo que se dice de nosotros.
con ese es incómodo tratar porque este tipo se revela. No, y eso empieza va a para decir migración, que no, y va para cuando- el Ministerio después Interior. llama a Vinicito, Van, Vinicito dice otra cosa. yo no hablo mucho, pero conmigo las cosas no son tampoco. Yo lo que no salgo, no puedo salir a debatir temas. Si yo soy un funcionario de gobierno, no puedo debatir temas, pero internamente yo así No, y un respeto señores, superior ustedes van a jerárquico. violar la ley en esto, Claro. en esto. Entonces, obviamente, no es el papel de una persona, un servidor público Claro, de claro. cierto nivel, estar debatiendo esos temas. No hay y menos- contradiciendo a un superior, a un y ministro. menos cuando tú estás trabajando un tema tan delicado. Correcto, de acuerdo. Y contigo. ahora yo estoy aquí debatiendo y aireando cosas que Pero pasaron, estoy como porque un ya son jurista. historia número 1. Número 2, porque no me puedo callar la boca. Número 3, porque aprecio al presidente de la República. Y no lo quiero ver embarrado con este tema mañana respondiendo a cosas muy delicadas, porque esto se ve fácil. Entonces, ¿cómo tú creas un bypass? Tú, bueno, José Ricardo está ahí, no lo puedo sacar porque es un acuerdo político, me resulta incómodo. Bueno, pues vamos a mandarlo a Interior, porque ahí tenemos a Monchi, ahí vamos a tener una gente nosotros, y ahí va a ser diferente, lo manejamos. Entonces, las facultades legales, que era migración, De migración la por ley. administradora por ley, se la quitaron. Pero no hay problema, eso pasó. Se le dio a migración la posibilidad de dar una opinión, no hay problema, pasó. El tema es que, desgraciadamente, como ustedes pueden apreciar, desde el principio se buscó el bypass a la ley. Primera parte. Segunda parte, cuando tú te lees los requisitos, léanlo para que ustedes vean. ¿Tú crees que en este país tú puedes salir tanto en el Ridículos son los decreto de regularización como en, De como en la naturalización. ley de naturalización? Ridículo. Que ponían, óyeme, el que fue la primera crisis seria que hubo entre la fuerza y el gobierno. Ponían que un ciudadano podía ir con una lista de testigos ante un notario y decir que él era alemán. Fiesta ir, hicieron los notarios. y ante un notario, que tú sabes que aquí hay notarios que abajo de una mata, cerca del Palacio de Justicia, te firman un papel en blanco, con toda facilidad. Entonces, con eso ya tú podías ir y hacer una declaración de nacimiento en el Ministerio de Interior, habiendo así se concibió el Sí, decreto sí, sí. que creó el reglamento de la ley 169, habiendo una facultad constitucional de la Junta Central Fue Electoral. fue ridículo O sea que aquello. todo A esto, través de las oficialidades todo de esto Estados se ha estado haciendo, valga verdad, vamos, el anglicismo. Pero surgieron muchas quejas Es de que las bypass. oficinas de la Junta Central Electoral no facilitaban el proceso. Eso no es Ay, cierto. no, Lo que no pasa diga es que eso, no, fue no, la no, mucha mira, gente. pero Esos son los mira, enemigos. es verdad. Sí, esos fueron los Pero enemigos sí, del yo sé, país que hicieron eso. Recuerden lo que le ocurrió al embajador Si cuando yo te dio digo a eso. ti, Quedó yo en te digo- ridículo. El embajador quedó en ridículo cuando dijo eso. Pero si Embajador yo te digo, no, norteamericano, pero sí. si yo te digo a ti, tú tienes que traer un acta de nacimiento, si tú vas a hacer una declaración tardía y yo te exijo los requisitos Lo que tiene la ley, básico. yo estoy poniéndola difícil, yo estoy cumpliendo, no, tú estás cumpliendo con un mi mandato. deber. Claro. Ahora, tú no puedes castigar a la Junta por eso. Tú no puedes, bajo ningún concepto, castigar a la Junta. Entonces tú tienes que sencillamente, lo que tú hagas, tú no puedes hacerlo al margen de la ley. Entonces se le admitían incluso fotocopias. Sí. O sea, ese plan, independientemente del fracaso, de que Las fotocopias solamente porque no han las completado sobrepuesto, los documentos, 7.000 personas de 250.000, el 3%, independientemente de eso, estamos hablando de que el fracaso del plan deviene de que hasta para completar fotocopias ha habido dificultad. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? El gobierno, en vez de aprovechar esta oportunidad de lujo para decirle a la comunidad internacional, señores, violamos nuestra ley 3 veces, porque dimos un plazo de un mes, después dimos un plazo de un año, repetimos el plazo de un año, van 2 años y 30 días, No, y el que mandaba el y decreto el de los déficit 45 no días es también. del Estado Dominicano. Yo quisiera que ¿De quién hagamos es? una colecta para que Internacional. nosotros ofrecemos que nuestra Junta Central Electoral asesore al Estado haitiano para la creación de un registro civil y para el desarrollo de un registro Eso civil. es Entonces, inteligente. República Dominicana, en vez de gastar 25 millones más o lo Que que lo va a fuera que gastar, vaya a gastar, que lo va a gastar. vamos a darle al gobierno haitiano. ¿Eso puede costar cuántos millones?
Mira, si me dice el presidente de la República, yo voy a gastar 100 millones de dólares invirtiendo para aportarle al Estado haitiano al desarrollo de un registro civil, yo lo aplaudo. ¿Cuánto se gastaron aquí justamente en 2.000, el proceso 2.300 que se intentó 2.300 desarrollar? millones de pesos. 2.350 resultado, inversión, no, Yo doy el Estado doble para ayudar a Haití a Y el tener resultado una- de esa inversión de Son 50 millones de dólares. 2.350 yo doy el millones. doble para que se replique una O- especie o- de Junta Central Electoral en Haití. Pero Oigan, resolver el oigan lo que voy a, proceso oigan lo que voy a inteligente decir. y viable. El Claro. resultante de esos 2.350 millones de pesos invertidos para el plan de regularización son 8.000 personas regularizadas. Entonces, con el problema, Casi, Cristian, casi, con 7.000 y son pico. 7.000 y pico, 7.000 pero vamos a decir y que 8.000 para darle el beneficio. Con el problema de que nadie ha explicado cuál es el estatus en que va a quedar 244.000 personas que no tienen cómo completar los expedientes, porque dentro de un año no tendrán cómo completar expedientes. Y peor, al término de este año, si no era para completar expedientes, ¿qué vamos a hacer con esa gente? Peor, perdóname, Cristian, peor. Uno de esos 244.000 es empleado mío. Yo le pagué los papeles para que lo buscara. Uno de esos 244.000 ya tiene 2 hijos. ¡Ya tiene 2 hijos! Que ya se extiende la ilegalidad. O sea, Ricardo, ¿qué pasa con los 7.000 y tanto y con los 200 y pico de miles después que termine este año? Porque la pregunta es muy El interesante. año que viene nos vemos La hablando de hacía lo así. mismo aquí. Sí, Yo así hacía la mismo, pregunta, sí, ¿para así dije qué, yo. ¿para qué es la extensión? Sí mismo. Eso es lo que yo no acabo de entender. Porque incluso hay 30 días para que Migración emita un Migración. reglamento. ¿Qué es eso, migración? Un reglamento para que el año Sí, un comience a protocolo. correr Sí, un a protocolo. partir del 26 de agosto. Ese es el Mira, protocolo. En el 2020 vamos a estar hablando de Mira, eso tú todavía. sabes lo que es esa resolución, un mata titulares. Pretendía ser, pretendía ser mata titulares Sacar un tema. y apagar redes. Apaga, pues. Eso es lo que pretendía hacer esa. Dentro de Porque un si año, tú me ¿qué va a dices a mí, pasar? La mira, resolución de la número extensión. uno, extendiendo un plazo que yo creo que el que no es abogado de ustedes lo entiende perfectamente, no tienen facultad. Número dos, están aclarando que no extendieron el plazo para que completen documentos, más grave todavía, que sino que extendieron el estatus provisional que se dio, más grave, porque esa aclaración, Gravísimo. esa aclaración es peor todavía. Porque la metió ahí Ahí se están Carlos Marante. sobreexcediendo todavía porque Las están 2 de adelante metió. obviamente usurpando funciones que son de la exclusiva competencia De migración. de la Dirección General de Migración, pero además violando el mismo decreto, porque el decreto le dice que lo que hay que hacer al vencimiento de ese estatus, el ciudadano tiene que dirigirse a la Dirección General de Migración y renovar. La dirección procederá a clasificarlo según la ley manda, según su perfil. Y comienzan a cumplir Y entonces, un proceso ahí. ¿qué pasa? Ellos tienen con que estatus ir, ya. ellos tienen que ir Con categoría con su o- pasaporte, tienen que ir con su acta de nacimiento apostillada, o sea, tienen que acreditar su identidad, porque su en el mundo carnet. entero así es que se hace. El tratado de la apostilla es una cuestión mundial para tú hacer valer documentos de un estado en otro. Mundial. Eso Mira, no yo es había aquí. aceptado, José Ricardo, que en función de las facultades que tiene el Consejo Nacional de Migración, y lo dije aquí ayer y lo voy a repetir, porque quiero ser coherente, yo hubiese aceptado que ese Consejo Nacional de Migración, al reunirse, y en función del artículo 4, le recomendara al presidente proceder a formalizar Modificar el un decreto. estatus a esos 244.000, sacrificando lo que sea, para decir aquí hay un antes y un después, un punto de partida. Porque lo que Pero se está haciendo, sacrificando la ley, no, Ángel. ya la ley está violada con esos 2.144. Es que, Y óyeme. esta gente, oye José Ricardo, esta gente que ya son parte de un proceso en República Dominicana, no hay forma de echarlo para atrás. Ya esta gente cumplió un No, procedimiento. no, que Esos oye. 244 tú no lo puedes montar en una camiona y sacarlo del país. Lo que Y quiere, ese- lo y que ese- quiere déjame significar, explicar. Ricardo, y pero- ese es el problema, porque también, mientras tanto,
¿cuántos haitianos ilegales siguen ingresando al país? Por eso Por que la Ángel lo frontera. plantea. Ahí vamos. Por eso Entonces, que Ángel ahí lo plantea. vamos. Ese es el punto de antes y después. Ahí Con vamos. estos 244, Resolvemos se acabó. Resolvemos con los Ahí 250.000 incluidos en el plan Señores, de regularización. señores, Pero mientras tanto, ¿qué hacemos con la frontera? Es que no hemos resuelto, ahí es que está el problema. Ustedes no saben, ustedes no tienen ¿Y por una qué no se idea. ha resuelto, Leo? Óyeme, ustedes no tienen una Porque idea. los haitianos saben que aquí no se respetan las cosas. Porque aquí somos los Claro, responsables, el gobierno pero ustedes no dominicano. tienen una idea, además, El de Estado que dominicano. al aplicarse una norma tan laxa como el decreto 327-13, en primer lugar eso tuvo el efecto llamado, que empezó a llegar aquí gente a dos manos. Claro. Entonces te cogen los carnés y falsifican. uno de los traficantes cruza un grupo, yo tengo mi cosa del plan. Después ese traficante vuelve al Cruza territorio otro. haitiano y reparte 200 carnés más y vuelven con los mismos Multiplicación carnés, del venden y delito. meten 200 más. Pero además de eso, yo reto a quien sea, vamos a auditar ese registro. Ahí confiable, bueno, que hay una biometría capturada. Sí, sí. Y sobre esa base se podría salvar. Pero además de eso, no es eso. El problema está Ese es una en que un dime dato tú, importante, el una data 99.9% son haitianos. Tú te dices, bueno, tenemos la biometría, vamos a sanear documentalmente esto con documentos En fehacientes. coordinación con su gobierno. Claro, claro. Entonces vamos a trabajar con esto. Pero hay un tema. El plan se hizo para regularizar, no para desregularizar ni crear un estatus especial. El 99% son haitianos. Y de ese 99% y algo más, porque no estamos hablando de otra cosa que no sea de haitianos, porque la verdad es que lo que fueron unos cuantos de otras nacionalidades y los haitianos. Entonces, cuando tú vienes y dices, bueno, se venció el término del estatus concedido, toca la renovación, van a migración. Migración no puede decidir, como la resolución está mandando, haga cambio de estatus, haga lo que yo Imposible. No, yo no lo he visto porque no lo han publicado. Yo le estoy pidiendo a mi querido No se amigo atreven a publicar. Carlos Amarante Varé, que le llevan todas las cosas que él debe estar oyendo, ¿no? Que Y se publica, molesta también. que publique la... No, ese es mi hermano, él no se va a molestar conmigo. No, Cano. Él no se molesta conmigo, porque además nosotros no estamos diciendo nada malo, estamos realmente ayudando al Analizando, gobierno, claro. orientando al gobierno. democrático. No, y orientando al gobierno orientando mismo y a al la gobierno y al población país. con un punto de vista que parece que está ausente. El tema es, esta gente comparece ante migración ahora mismo, no tienen papeles para renovar. Esto, lo que mandaba era que el Consejo recomendara al Poder Ejecutivo una ofensiva diplomática para reclamar de la comunidad internacional. Mire, nosotros vamos a parar esto, lo vamos a reenviar sine die. Apoyen Esto no a Haití existe. para que documente. Esto no existe. Y entonces vamos a documentar en Haití y después, mediante una ley especial, vamos a buscar una solución a esta gente que está inscrita aquí. Pero hay un tema muy importante que yo quiero destacar. Los perfiles que la ley define. Si tú eres una persona que tiene un perfil de trabajador temporero, cuando tú vayas a renovar tu estatus, no es de que esos 250,000 van a estar aquí si se aplica la ley. Porque si van a buscar la solución... Con ese paquete no la van a aplicar. Óyeme, Aunque si no se va a escuche buscar nadie, una no la van a solución al aplicar. estilo Montalvo y le van a dar residencia permanente a todito, entonces van a violar la ley, van a crear la minoría étnica. Sí, pero en 2 o 3 años van a tener que hacerlo, José Ricardo. Yo prefiero que aquí alguien se empantalones. Diga, vamos a salir de esta vaina. ¿Cuál es el No hay problema? necesidad. Patrón, Ángel. en 2 años, te estoy Ángel. diciendo el caso que tengo en mi lado. En 2 o Ese 3 años va tipo a estar mío, ese Ángel, tipo mío, ya pero- tiene 2 hijos dentro del plan. Preñó a la mujer 2 veces después que le dieron el pasaporte visado. ¡Onda! Entonces, ¿qué va a pasar con él dentro de 5 años? Ya tiene 2 muchachos, va a tener 2 más de aquí a allá, tiene derecho adquirido, participó No, de un proceso. eso no es así. El gobierno participó de un proceso. O sea, Eso será no- casi 1 eso millón no- de aquí a 2 Anda 3 la años. porra, Eso- mi hermano. mira, Los eso- 250,000 más eso 4 no- muchachos pero por no cada podría uno. ser. Eso no es Pero así, podría Ángel. ser, Entonces, No, vamos a legalmente, resolver eso Si se ahora. deja que pase, podría ser. Pero legalmente no es así. Vamos Ahora, a resolver eso para ahora. donde vamos es, sin una medida de emergencia como esa, digamos, como la que está planteando Ángel, vamos a seguir ese camino agravándolo. Tomando cuerpo. Sin un antes, sin un después. No. Y una situación que en 10, 20 años habrá algo ya explosivo y Exacto. vendrá entonces Una desgracia. una medida Yo- salomónica o una desgracia. Yo había hablado... Por que- irresponsabilidad
nuestra. Sí, pero yo había hablado de que el plan fracasó por penosamente, porque yo apoyo el plan. Claro, claro. Ustedes lo saben que yo soy un abanderado del plan. Y el artículo 151 está en el plan a propuesta de Pelegrín Castillo. Cuando se debatió la ley en el marco de la Cancillería y del Congreso. Entonces, hay que decir una cosa. Yo hablaba de factores externos y factores internos. Entre los factores internos... Vamos a explicar eso porque tenemos que concluir. La comunidad internacional no va a reconocernos entre nada. los factores internos está el tema de que sencillamente aquí no hay una política de control fronterizo. Punto. Si tú no quieres Eso no se puede hacer aplicar un muro físico, que el muro, muro no resuelve nada óyeme, de eso. el muro nada resuelve nada, porque la frontera Díselo a todas- Pelegrín, es una díselo a política Vin- integral. díselo a Vinicito. Por ese muro No, fue el el muro se rompimiento. usa, los muros se usan para abaratar Para y segregar. facilitar. No. Los muros son para segregar. No, eso no es así. Ahora son generadores Los de muros, electricidad. los muros Esos son son- una herramienta de seguridad en todos los estados que tienen para crear fronteras guetos. conflictivas. Habla con Eso Pelegrín, es con no. Vinicito. Ahora Ok, no número nos vayamos uno, a eso. control fronterizo, y número 2. El control fronterizo primero. básicamente porque tú no Eso es lo podías básico. abrir el plan y no establecer no- controles no- allí de entrada y salida. Entonces, de acuerdo ahí contigo. y Con el muro no. definitivamente el mejor proyecto que hay, Ángel, ese haitiano que tú tienes, cuando él tenga que renovar, tú le vas a dar un contrato de trabajo y tú vas a dar la cara por él en Ya se migración. lo di. No, Pero está tan bien, ilegal, entonces ahí es donde está la salida. La salida está, señor ministro de la Presidencia, la salida está en la aplicación de la ley, que tiene todos los mecanismos de trabajador temporero. Tiene estatus para categorías. personas profesionales, tiene estatus para ciudadanos que cruzan la frontera diariamente a hacer labores de cualquier tipo aquí o de estudio, que pueden entrar a las 6 de la mañana y salir a la tarde. Para los protegidos Todo de eso está comunicadores. reglamentado en la ley, Bueno. está en la ley, está en los reglamentos y hay resoluciones que lo Licenciado, organizan. en muchísimas migración. gracias. A la Vamos a orden. convocar pronto para hablar sobre la ley. Y dile a Vinicito que 168. cuente conmigo Y a con el Vinicito, muro. un abrazo y No, tú no estás de acuerdo con eso. No, José Ricardo cuente conmigo Taveras, con el muro. exdirector de Constructora, Migración, no, ha estado con no lo- nosotros. no lo Gracias. satanices. El Muro cambio como fuera figura Mauricio. jurídica, no como No. El sol